Cordial saludo, estudiantes. Hoy les voy a explicar la actividad que vamos a desarrollar esta semana, y la actividad es aplicar las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. Esta es la aplicación más común. Entonces vamos a ver cómo resolvemos triángulos rectángulos y unos problemitas de aplicación que ustedes van a tratar de resolver. Entonces, empecemos. Lo primero es, aquí les recuerdo que da un triángulo rectángulo. Entonces podemos definir las razones trigonométricas. Bueno, primero el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado, en este caso el cateto es A y B. Entonces A al cuadrado más B al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces acá les anoto nuevamente el teorema de Pitágoras. Y les anoto las razones trigonométricas. Entonces seno, recordemos que en este caso si veo A, cateto opuesto sería A sobre hipotenusa, que es C, entonces cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Lo mismo coseno, cateto adyacente, en este caso sería B, hipotenusa C, entonces coseno sería B sobre C, y tangente, recuerden que es coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces sería A sobre B, A sobre B. ¿Ok? Acá están las otras razones trigonométricas que realmente no las vamos a usar, porque como vamos a usar calculadora, la calculadora tiene seno, coseno y tangente. Tengan cuidado que si me ubico en B, pues cambia el asunto, ¿cierto? El seno sería cateto opuesto, que sería B sobre C. El coseno sería cateto adyacente, que sería A sobre hipotenusa C. Y tangente, coca, cateto opuesto sobre adyacente, sería B sobre A. Entonces, dependiendo del ángulo agudo donde me ubique, tengo mi razón trigonométrica. En la última sesión de clase vimos cómo buscar el ángulo a partir de una razón. Si yo calculé la razón trigonométrica para un ángulo A sobre C en este caso, y quiero hallar el ángulo A, entonces uso la función inversa. La función inversa es aquella que al multiplicarla a ambos lados, ¿sí? Me simplifica en cierta manera la función. Entonces si yo multiplico acá por arcoseno, ¿sí? Arcoseno del seno de A me daría A. Y al otro lado me quedaría arcoseno de A sobre C, arcoseno de A sobre C. Entonces lo que me permite es despejar el ángulo conociendo la razón trigonométrica. Esto se utiliza para hallar el ángulo usando la calculadora. En la calculadora no vemos arcoseno, oprimimos Shift seno, nos sale seno a la menos 1 y colocamos la razón. Automáticamente al hacer la cuenta, recuerden tener en grados, ¿sí? O sea, el modo deg, la calculadora, para que la respuesta le dé en grados. Bien, ahora diremos los ejemplitos. Entonces, permítanme acá, subo la pantalla. Entonces, miremos. Una aplicación para resolver un triángulo es que me den dos lados. En este caso me dan el lado A y el lado B. ¿Sí? A es un cateto, B es la hipotenusa. Si conozco un cateto y la hipotenusa, puedo hallar el otro cateto despejando en el teorema de Pitágoras. Entonces despejo el cateto en el teorema de Pitágoras, ¿sí? Aplicando la formulita. En este caso sería hipotenusa al cuadrado, que es 9 al cuadrado, menos el otro cateto, 7 al cuadrado, y hago las cuentas. 9 al cuadrado 81, 7 al cuadrado 49, resto da 32, despejo C sacando raíz cuadrada a ambos lados, como es positivo no tengo problema de que sea más o menos la raíz, dejo la raíz positiva, me da raíz de 32, simplifico la raíz o la racionalizo y me da 4 raíz de 2. ¿Listo? Eso es Pitágoras. Para calcular C, o sea el ángulo, miro que tengo. Entonces yo tengo a A y a B. A es el cateto adyacente y B es la hipotenusa. Entonces yo sé que coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces utilizo coseno. Entonces digo coseno de C es cateto adyacente, que es A sobre hipotenusa. Pero como los conozco, quedaría 7 sobre 9. Como quiero despejar a C, aplico la función inversa. Entonces coloco coseno a la menos 1 para despejar a C de 7 novenos. Coseno a la menos 1 de 7 novenos, y en mi calculadora busco el valor. Ok, para el otro ángulo, pues como ya sé que este ángulo mide 90 y este ya lo hallé que mide 38.9, este lo puedo hallar por resta. Yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Pues cojo 180, le quito el ángulo recto que es 90, el que encontré, y terminé. ¿Sí?
Por último, para hallar el área, recuerden que el área del triángulo es base por altura. La base y la altura tienen que formar ángulos rectos. En los triángulos rectángulos es fácil colocar los catetos como base y altura. Entonces multiplico A sobre C sobre 2. Entonces ya tengo el valor de A, que me lo dieron que era 7, el valor de C que ya lo hallé, que es 4 raíz de 2 sobre 2, opero y me da el resultado. Recuerden, como estas unidades están en metros, pues el área me dará en metros cuadrados. ¿Listo? Ustedes van a repetir el proceso con A igual a 4 y C igual a 5, o sea, con este cateto y este cateto. Yo le doy los dos catetos, primero hallan la hipotenusa y luego los ángulos. Ahora, segunda forma, que no nos den los dos lados, sino solamente me den un lado y un ángulo. En este caso me dan el valor de A, ¿sí? Lado, y A, ángulo. Entonces, si conozco A y A, ángulo y lado, entonces puedo buscar razones trigonométricas que me permitan despejar a C. Como de A tengo el cateto opuesto, ¿cierto? Miren, A, y tengo el lado A, cateto opuesto, pues puedo usar seno del ángulo, que sería seno de A sería igual a A sobre B. Entonces escribo acá seno de A sobre B. Conozco el ángulo A que es 50, conozco el lado A que es 2 y despejo a B. Entonces en la calculadora seno de 50 me da 0.77 igual a 2 sobre B. Imagínense que 0.77 está sobre 1. Para despejar B que está aquí en el denominador, multiplico los datos que quedan cruzados, sería 1 del denominador de acá con este 2, 1 por 2, y dividido por 0.77. Entonces me daría 2 sobre 0.77, opero y me da el valor de B. De manera muy similar, hallo C. Como tengo este A, que es el cateto opuesto, me faltaría C, que es el cateto adyacente, entonces opuesto sobre adyacente es tangente. Entonces utilizo tangente del ángulo. Cateto opuesto A sobre C adyacente. Tangente, ángulo A, sé que vale 50, ángulo cateto opuesto 2, ¿cierto? Y adyacente, que es el que quiero hallar, lo mismo. Tangente de 50 en mi calculadora me da 1.19, me imagino que está sobre 1, multiplico los datos que quedan cruzados, sería el 1 y el 2, entonces me da 1 por 2, 2, dividido por el que quedó sueltico, que es 1.19, hago la división y tengo el valor de C. Y ya teniendo, pues ya a todos los lados, pues digamos que prácticamente terminamos, ¿no? ¿Sí? Ah, porque el otro ángulo, ese sí era fácil, ¿no? Como tengo este recto y este que vale 50, pues cojo 180, ¿sí? Menos 90, menos el otro ángulo que mide 50 y me da 40 y acabo. Y el área, recuerden, cateto por cateto sobre 2. En el triángulo rectángulo es muy fácil el área. Entonces, A me lo dieron, que vale 2, ¿sí? C ya lo hallé, 1.68 sobre 2, simplifico el 2 y terminé. Cosas de cuidado, aquí no me dieron unidades, ¿sí? Pero acá deberían ser las unidades de aquí al cuadrado por ser un área. Ustedes repiten el ejercicio con estos dos valores. Y después de que ya hayan terminado estas primeras aplicaciones que es resolver triángulos, aquí van dos ejercicios, hacen tres problemitas de aplicación. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a hacer un dibujito ilustrando la situación. Entonces hacen un dibujito, puede ser aquí al lado, al costado, un buen dibujito donde aparezca un triángulo rectángulo y a partir de él resuelven la pregunta. Pero primero dibujen bien un triángulo. Es mucho más rápido porque no hay que hacer todo el procedimiento. Lo único que tienen que hacer es uno de los procedimientos anteriores, una sola cosa, o hallan un ángulo, o hallan un lado, o lo que les pida el ejercicio. ¿Estamos? ¿Sí? De esa manera resuelven 1, 2, 3 problemitas y lo enviamos de acuerdo a las indicaciones que se les dan a ustedes, que son muy sencillas. Cogen el documento, lo pasan a PDF y ese archivo PDF es el que me envían por Classroom. ¿Ok? Entonces yo les publicaré esta información en Classroom y un par de videitos, no de mi autoría, pero sí que les van a ayudar a ubicarse en la elaboración del taller. Hasta pronto.